Bueno, infección urinaria es el tema que nos compete ahora. Es una patología que sabemos que es muy recurrente, que una vez que aparece puede volver a ocurrir. Si esto tiene que ver con algún registro que queda en el cuerpo o no, ya lo vamos a consultar y vamos a averiguar fundamentalmente cuáles son los síntomas, cuál es la diferencia de tener una infección urinaria baja y una alta, por qué afecta más a las mujeres. Está con nosotros la doctora Daniela Tolosa. Daniela, bienvenida. Gracias, buenos días. Buen día. Bueno, empezamos por las mujeres, que somos en general las que más sufrimos. ¿Por qué? A ver, la infección urinaria es una enfermedad que se produce por la entrada de gérmenes al tracto urinario. Sí, ahí estamos viendo y vamos a ir a ver imágenes enseguida para que ustedes puedan entender, porque sabemos que la higiene es fundamental, ¿no? Exactamente. A ver, ahí estamos viendo. Los riñones se desagotan en la vejiga por unos cañitos que se llaman uréteres. La vejiga sirve como reservorio para luego ser eliminada la orina por la uretra. Las mujeres tenemos una diferencia fundamental, que es que la uretra está en contacto con la zona genital y está en contacto a su vez con la zona anal. Claro. Por lo tanto, está más contaminada. Habitualmente ingresan gérmenes por la uretra, pero el cuerpo se desembaraza de ellos. Cuando los gérmenes son lo suficientemente agresivos como para provocar una infección, ya el cuerpo no lo logra. Claro. ¿Sí? Ahora, empecemos por lo básico. ¿Cómo deberíamos de limpiarnos la cola a las mujeres después de orinar? Si, por ejemplo, no tenés un bidé cerca, no podés limpiarte con agua, ¿cómo debería ser el mecanismo? ¿De atrás para adelante, de adelante para atrás? A ver, lo del bidé es discutido, ahora te lo voy a comentar. A ver. En verdad, las mujeres deben limpiarse de adelante hacia atrás. Sí. ¿Sí? El papel higiénico se utiliza para secar la zona de la uretra, no para arrastrar. No para arrastrar ni para que quede prolijamente seca, porque es imposible, ¿sí? Perfecto. Y por otro lado, el tema del bidé. El bidé genera desde una presión desde abajo hacia arriba que favorece el ingreso de los gérmenes. O sea que todo mal lo que te acabo de decir. Con lo cual, el uso del bidet está realmente no recomendable. No recomendable, sí para la zona anal, por supuesto, okay. Pero bueno, tiene que ver con el posicionamiento sobre el artefacto. O sea que solamente para secar y no arrastrar el papel higiénico. Y de adelante hacia atrás. Sí. Esto como una medida de higiene básica para evitar que los gérmenes suban y se propaguen. Exactamente. Otras medidas, bueno, ya que entraríamos en la prevención, las mujeres también tenemos más tendencia a retener la orina y no ir a orinar en cualquier sitio. Eso es un caldo de cultivo para las infecciones porque se producen sobre la orina retenida en la vejiga. Entonces tenemos que acostumbrarnos a vaciar la vejiga periódica, más rápidamente. Perfecto. Otro tema que tenemos las mujeres es el uso de protectores diarios, ¿sí? El uso de protectores diarios no permite que haya una buena aireación de la zona genital y entonces también favorecen el ingreso de infecciones. O sea que todo lo que estamos haciendo en este último tiempo está mal, porque los protectores diarios los tenemos cada vez más incorporados. Y entonces esto es como una medida que afecta enormemente el caldo de cultivo también. Definitivamente. Bueno, por otra parte, ¿cuáles son estos síntomas de infección urinaria y por qué debemos de atenderlos? Más allá de que por ahí hay personas que lo sienten con mayores síntomas más graves y otras menos, pero que igual es muy importante tratarlos. Bueno, las infecciones urinarias tenemos dos tipos importantes. Las altas, que son las que comprometen el riñón y los uréteres en menor medida, y las bajas, que son las que comprometen la vejiga y la uretra. Sí. ¿Sí? La más frecuente, por cierto, es la baja, ¿sí? Que todo el mundo ha escuchado a alguien que dice he tenido una cistitis. ¿Sí? La cistitis, que es, ¿cuáles son los síntomas, por ejemplo? Y los síntomas son dolor o ardor al orinar, la sensación de que la orina es quemante, dolor en la zona púbica, tanto en los hombres como en las mujeres el dolor puede ser intenso, tipo calambres, la necesidad de ir a orinar frecuentemente, a pesar de que en cada evento se vacíe muy poquitito la vejiga o el volumen de orina emitido sea muy poquitito, ¿sí? La sensación de que después de haber orinado la vejiga sigue ocupada porque está irritada y entonces tiene esta sensación de seguir teniendo orina. Estos son los síntomas más frecuentes de las infecciones urinarias bajas. De la baja, ¿cómo la detecto? ¿Debo hacer un cultivo de orina? ¿Esto se
¿Se trata con un antibiótico? El diagnóstico es por la clínica. Habitualmente viene un paciente y refiere esta sintomatología. ¿Cómo se certifica ese diagnóstico? A través de un examen de orina y de un cultivo de orina. Porque es importante no arrancar un tratamiento antibiótico y cultivar la orina, porque lo que yo necesito saber es si el germen que estoy tratando es sensible al antibiótico que le estoy dando al paciente. O sea, que no tiene ningún sentido tomar un antibiótico solamente porque pienso que tengo una infección urinaria, porque por ahí no estoy tratando el germen correcto. Exactamente, y lo que estoy haciendo es seleccionando los gérmenes más resistentes de esa forma. Entonces la próxima infección urinaria que tenga va a ser mucho más difícil de tratar. Por otro lado, es importante el tema de tomar un cultivo de orina, porque hay otro montón de factores que tienen que ver con alteraciones anatómicas o predisposiciones en la mujer, como por ejemplo la presencia de vulvovaginitis, que de acuerdo al germen me van a orientar a que probablemente esa paciente repita infecciones urinarias por el mero hecho de tener un factor predisponente. Porque tiene, por ejemplo, un problema anatómico. O un problema anatómico, o bien una colonización de la vulva y de la vagina por algún germen que es más, digamos, afín por la vía urinaria. ¿Y esto se puede tratar de manera, digamos, una vez que sabemos, tenemos esta información, también esto se puede tratar o es algo con lo que debemos convivir? No, esto se puede tratar. Por supuesto, lo importantísimo son las medidas higiénicas, ¿sí? Respetar las medidas higiénicas, tomar abundante cantidad de líquidos, porque cuanto más orine, la orina genera como un efecto de barrido, eso es fundamental. Y después, si hay un factor o anatómico o de contaminación, tratar ese factor para que no se repitan los episodios de infección urinaria. Vamos ahora a la infección urinaria alta. ¿Cuáles son los síntomas y si cambian? A ver, los síntomas de la infección urinaria alta habitualmente se acompaña de fiebre, porque es una infección que compromete ya más a todo el organismo. Entonces hay fiebre, hay dolor lumbar, el dolor va desde la parte baja de la espalda y se puede irradiar por la ingle hacia la zona genital. Habitualmente este tipo de infecciones dan mayor compromiso del estado general, las personas se sienten como con decaimiento, con fatiga, sí. Son menos frecuentes, es más frecuente que la presenten personas que tienen alguna fragilidad, ¿sí? ¿Esto tiene que ver con el sistema inmunológico también? Tiene que ver con el sistema inmunológico y con las enfermedades que lo comprometen, como por ejemplo la diabetes o el embarazo. ¿Sí? En las embarazadas también es más frecuente que las infecciones urinarias sean más complicadas. ¿Puede aparecer también sangrado al orinar como un síntoma de la infección urinaria alta? Puede aparecer. ¿O tiene que ver con otra cosa? No, el sangrado al orinar puede aparecer como síntoma en ambos tipos de infección urinaria. Perfecto. Lo que sí es cierto es que está hablando ya de una progresión de la enfermedad un poquito más avanzada que... ¿Cómo se trata esta infección? Siempre con antibióticos. Siempre con antibióticos. Siempre con antibióticos. Lo que va a variar son los días de tratamiento. Por ejemplo, en el caso de las mujeres hay esquemas de tratamiento de 3 días, mientras que en los hombres definitivamente los esquemas son más largos. Hablemos ahora de los hombres y vamos a hablar de por qué funcionan o por qué son más poco frecuentes, ¿no? Bueno, son poco frecuentes por lo siguiente. El hombre tiene el conducto que comunica la vejiga con el exterior, que es la uretra, muchísimo más delgada y mucho más larga. Por otro lado, el ingreso a la uretra no está tan en contacto con la región anal en el caso del hombre. Claro. Por lo que es menos frecuente que el ascenso de bacterias, que si bien se producen igual por la uretra, lleguen hasta la vejiga y a colonizar, digamos, el árbol urinario de manera de generar infecciones. ¿El tratamiento es el mismo, salvo que...? A ver, en los hombres se estudia el árbol urinario siempre, porque si hay una infección urinaria uno presume que hay alguna alteración anatómica o alguna enfermedad nueva, como por ejemplo las enfermedades prostáticas, o que sea un hombre que no conocía hasta ese momento que era diabético y aparezca el diagnóstico de diabetes a partir de esto. No es raro que aparezca, digamos, la infección urinaria como un síntoma inicial de una enfermedad más sistémica. Perfecto. O la presencia de cálculos, que también son más frecuentes en los hombres que en las mujeres, y entonces por eso habría que diagnosticarlos y tratarlos. ¿Por qué es tan importante tratarlos? Porque no es poco frecuente también, o no sé si esta información se tiene en la comunidad, que una infección urinaria no bien tratada puede ser peligrosa porque este germen o esta bacteria puede irse a la sangre y ya ahí generar un problema más grave. A ver, todas las infecciones pueden pasar a una instancia en la que comprometan todas, no la solamente sangre, esta. ¿sí? Es cierto lo que vos decís, que
nadie se le ocurriría decir no tomo antibióticos para una neumonía, pero ante los síntomas urinarios sí hay veces que los pacientes dicen, bueno, tomo un poquito más de líquido, hay algunos antisépticos urinarios, hay algunas sustancias como el jugo de arándanos o como la vitamina C que cambian la característica de la orina y entonces podrían hacer, primero que la orina se infecte menos, pero por otro lado también disminuir los síntomas. Sí. Es muy frecuente que la gente desestime. Ahora, tengamos en cuenta que de los elementos nobles de nuestro cuerpo, el riñón es uno de ellos, junto con el corazón, el cerebro y los pulmones, y las infecciones que se propagan al riñón pueden dejar un déficit en su funcionamiento, con lo que a posteriori, digamos, comprometer seriamente la vida de un paciente. O sea que hay que tratarlo definitivamente. Hay que tratarlo. Hablemos ahora de los niños. ¿Es común que los chicos tengan infecciones urinarias? ¿No lo es? No es común que los chicos tengan infecciones urinarias. Los chicos habitualmente con infecciones urinarias tienen o bien alguna alteración anatómica, ¿sí? Muy frecuentemente entre el año y los 5 años que exista lo que se llama reflujo vesicoureteral, ¿sí? Que haya la orina suba por los uréteres en vez de bajar con cada micción. Esto es lo más frecuente y es frecuente encontrar alteraciones anatómicas en niños con infecciones urinarias entre el año y los 5 o 6 años. Estos pacientes también se estudian, al igual que los hombres y que los ancianos, ¿no? Perfecto. Bueno, a saber que hay que tratarla, que hay que hacerse un cultivo y que tiene que ser el médico que nos diagnostique el antibiótico indicado para cada uno de los... Lo importante es que la consulta médica sea precoz, porque entonces es una enfermedad de corto tratamiento, 3 días en la mujer, 7 a 10 días en el hombre y con resultados excelentes y no graves. Cuando no se presentan síntomas claros, a veces es el problema, como en los ancianos o como en los niños, y por otro lado, obviamente en las embarazadas. Esto se termina agravando. En las embarazadas es muy importante. Gracias, Daniela, por haber venido. Hacemos una pequeña pausa, ya estamos de vuelta.